El episodio de Steven Universe, conocido como un beso indirecto, es sin duda uno de esos episodios que parecen simples en la superficie, pero que si los miras con atención, sencillamente te rompen por dentro. Este episodio muestra bastante bien parte del conflicto interno de Steven que se aborda durante toda la serie, ya que aquí Steven no pelea contra un enemigo común, pelea contra algo mucho más pesado, la sombra de su madre, y más que eso, las expectativas que todos tienen sobre él debido a su linaje. Así que para decirlo de otra manera, este episodio también puede denominarse como el episodio que hizo sentir insuficiente a Steven. En el inicio del episodio, podemos ver a Steven y a Connie teniendo una conversación tranquila. Steven se muestra triste y desganado. Connie insiste en que quiere saber qué fue lo que pasó, y luego de unos momentos, Steven acepta. Allí es cuando nos cuenta cómo Amatista, por jugar en el borde de la montaña, termina cayéndose al acantilado, golpeando y agrietando directamente su gema. Cuestión que es muy negativa para las gemas de cristal. Podemos ver la reacción aterrorizada de las gemas al ver el estado de Amatista, el cual no era bueno. Steven les pregunta que qué se hace en una situación así, y ahí es donde Perla comenta que antes ellas tenían a Rose. Garnet le dice a Steven que su madre tenía lágrimas sanadoras, que ella se entristecía cada que alguien se lastimaba y al llorar, esta curaba a los heridos. Garnet le dice a Steven que ella está segura que él también posee ese poder, esto de una manera noble e incluso motivadora. Sin embargo, aquí tenemos que detenernos un momento. Primero que nada, Steven no quiere contarle más a Connie, esto reafirmando como todo lo que a continuación pasa verdaderamente le puede, haciendo incluso que alguien como él sencillamente no quiera hablar de este tipo de cosas. Además de esto, siento que pudo haberse tergiversado la intención detrás de las palabras de Garnet, porque sí, en parte lo pueden alentar a sentirse orgulloso de quién fue su madre, y motivarlo a ser igual o incluso mejor que ella. Sin embargo, el contexto de Steven no juega a favor de esto. Las gemas, su padre, la ciudad, el propio mundo y los conflictos del pasado y los que vendrán en el futuro hacen que Steven, en vez de sentirse orgulloso y motivado, se ponga encima una presión bastante dura y cruel, más tomando en cuenta que era literalmente un niño. Parte de esto ya pudimos analizarlo en anteriores ocasiones, pero el punto radica en que cuando Garnet le dice que seguramente él también tiene lágrimas sanadoras, lo que para ella es esperanza, para Steven se convierte en una prueba. Ya no es tal vez puedas, es deberías poder, y ahí cambia todo. Steven al final no puede llorar, y es así como él y las gemas deciden ir a la fuente sanadora de Rose, aquel lugar donde se concentraban las propias lágrimas, a curar a Amatista, quien su estado seguía deteriorándose cada vez más, esto por pequeños accidentes involuntarios. Al llegar a ese sagrado lugar, las gemas notan cómo la gema estaba cubierta por espinas. El lugar se encontraba verdaderamente en un estado lúgubre. Es interesante también cómo Perla pierde completamente el control al ver ese lugar en esa condición. Ella prácticamente pierde la cordura, incluso preguntándole a Garnet que si todo estará bien, que los recuerdos que ellas tienen de Rose no pueden simplemente quedar así. Todos estos detalles de Perla, tanto en este como en otros episodios, son sencillamente interesantísimos, porque nos hablan de cuál es su estado mental actual, incluso pasados miles de años, y en general denotan los sentimientos que ella no puede superar. Sin embargo, todas estas cuestiones no las extenderé hoy, ya que estoy haciendo un video justamente enfocado en esto. El caso es que Steven lo intenta, se fuerza a llorar, pero sencillamente no puede. Amatista se continúa deteriorando y es ahí donde Perla nuevamente casi que pierde la cordura, incluso llegando a las lágrimas. El hecho es que terminan de hacerse paso por las espinas para llegar a la fuente. Sin embargo, al llegar a esta, ellos notan cómo está completamente seca. Steven, al ver la estatua de su madre, se emociona y se fuerza nuevamente a tratar de llorar. Sin embargo, este nuevamente no puede hacerlo. Luego de esto, Perla y Garnet pareciera como si estuvieran molestas o decepcionadas incluso. Perla le dice que no se preocupe, que ellas verán qué es lo que le pasa a la fuente. Sin embargo, al irse, su semblante denota tristeza. Pero, ¿y si verdaderamente también estuviera sintiendo algo más? Garnet también, sin decir una sola palabra, se va, solo volteando a ver a Steven, y este les dice mientras ellas se van que lo esperen, que él verdaderamente puede hacerlo, casi rogándoles incluso, y pareciendo como si Garnet y Perla sencillamente ya no creyeran en él. Y esto dice demasiado. Cuando Garnet le dijo que seguramente él también tenía lágrimas sanadoras, para ella fue una afirmación de fe, pero para Steven fue una carga, porque ahora no solo quiere llorar, ahora siente que tiene que lograrlo, y cuando no puede, lo que se rompe no es solo la esperanza de salvar a Amatista, se rompe su confianza una vez más. Cuando Perla y Garnet se alejan, el silencio pesa más que cualquier palabra. Perla intenta sonar tranquila,
pero su rostro no acompaña sus palabras. Garnet, por su parte, no dice nada. Steven les grita que puede hacerlo, que lo esperen, que sí puede, pero ya no suena seguro. Suena como alguien que está suplicando una segunda oportunidad, como si necesitara demostrar que no fue un error haber confiado en él. En la mente de Steven podríamos decir que algo cambia. Las palabras de Garnet, que antes sonaban como esperanza, ahora se sienten como una promesa que no pudo cumplir. Y si ni siquiera pudo hacer lo que su madre hacía con tanta naturalidad, entonces la conclusión que empieza a formarse él mismo es dura. Tal vez no es lo que todos esperan. Tal vez no es suficiente. Aquí la sombra de Rose Cuarzo ya no es inspiración, es comparación constante. Es la vara con la que él mismo se está midiendo. Es el estándar imposible que siente que debe y no puede alcanzar. Es verdaderamente tóxico. Ahí es donde Steven se frustra, incluso se enoja delante de la estatua de su madre. Se pregunta que por qué todas actúan tan extraño, que por qué no puede llorar, y acercándose a su madre de manera simbólica, le dice que no sabe qué sentir por ella, que le hubiera gustado mucho haberla conocido, esto para llorar igual que ella y salvar a Amatista. Ahí es donde las espinas empiezan a moverse y Steven trata de protegerla. Teniéndola en sus brazos, le pide perdón, le dice que no pudo hacer nada, que él la va a perder y que es su culpa. Muy duro en realidad. Steven, implorándole, supongo que a su madre, le ruega que por favor le permita ser un sanador. Y es ahí como por fin las lágrimas brotan de sus ojos. Pasan los segundos y nada parece suceder. Steven se enoja, sin embargo la fuente se restablece y Amatista vuelve a la normalidad. Steven se alegra demasiado y le dice a Garnet y a Perla que él salvó a Amatista. Sin embargo, estas le dicen que no, que ellas la salvaron al retirar todas las espinas de la estatua. Y para terminar su historia, Steven le dice a Connie que Perla le dijo que él no tiene lágrimas sanadoras, que él nunca tendrá poderes y que ya no quiere nada con él, cuestión que Steven rápidamente confirma que es mentira, pero que así lo sintió él. Y de todo esto, hay mucho que analizar, porque lo que Steven dice frente a la estatua de Rose no es un simple desahogo, es una confesión. Cuando admite que no sabe qué sentir por su madre, está rompiendo la imagen perfecta que todos han construido alrededor de ella. No está hablando como el héroe que quiere honrar su legado. Decir que le hubiera gustado conocerla no solo es una frase nostálgica, es una necesidad desesperada para mí. Quiere respuestas, quiere entender qué se supone que debe hacer, cómo se supone que debe ser, y lo más fuerte es que no quiere conocerla únicamente por amor, sino porque cree que si lo hubiera conocido, sabría cómo llorar como ella, cómo sanar como ella, cómo estar a la altura de lo que todos esperan de él. Y es en ese momento donde su identidad tambalea, porque ya no está intentando descubrir quién es, está intentando descubrir cómo convertirse prácticamente en lo que los demás esperan. Cuando toma a Amatista en sus brazos y le pide perdón, el discurso se vuelve todavía más crudo para mí. Dice que no puede hacer nada bien, que la va a perder, que es su culpa. Nadie le ha dicho directamente que sea responsable, pero él ya lo siente así. Internaliza su incapacidad de llorar como un defecto personal, como una falla que confirma su miedo más profundo, no ser suficiente, tal y como comentamos hace unos momentos. Y finalmente, cuando las lágrimas brotan, nacen del miedo real, de la impotencia, del dolor de creer que va a perder a alguien que ama por no estar a la altura. Sin embargo, el golpe más fuerte llega después, cuando Amatista se salva y Steven corre emocionado a decir que lo hizo. Está buscando confirmación, necesita escuchar que sí pudo, que sí fue capaz. Pero cuando Garnet y Perla explican que la fuente funcionó porque ellas retiraron las espinas, la intención no es herirlo, es simplemente aclarar lo sucedido. El problema es que Steven ya está emocionalmente fracturado en este punto. Él no escucha una explicación técnica, escucha que su esfuerzo no marcó la diferencia. Por eso más tarde admite que eso no fue exactamente lo que le dijeron, pero él así lo sintió, y esa diferencia es clave. Las palabras reales importan, sí, pero lo que verdaderamente pesa es la interpretación que nace desde la inseguridad. Steven ya estaba dudando de sí mismo, ya se estaba comparando con su madre, ya estaba cargando con expectativas que sencillamente lo superaban. Entonces cualquier gesto ambiguo se transforma en rechazo en su mente. No fue que Perla le negara sus poderes, fue que él ya temía no tenerlos. No fue que Garnet dejara de creer en él, fue que él empezó a creer que no merecía esa fe. Y ahí está el núcleo emocional de este episodio. No es una historia sobre si tiene o no poderes, es la historia de un niño que comienza a convencerse de que nunca podrá llenar el vacío que dejó alguien tan grande como su madre, y de cómo esa creencia puede doler más que cualquier cosa. Y parte de esta idea podemos verla en el final del episodio. Steven se desahoga con Connie,
Le dice que todos esperan que sea como Rose, y este le dice que qué pasará si él nunca puede poseer esos poderes. Connie le dice con una sonrisa en el rostro que entonces será como ella, que no es tan malo. Steven empieza a llorar al decir que si él nunca tiene poderes, entonces no podrá estar cerca de las gemas, que nunca podría ir a ninguna misión. Y es ahí cuando Connie lo interrumpe y le dice algo sencillamente poderoso: no necesitas poderes para estar conmigo, mientras lo toma de la mano y lo mira fijamente. Es ahí cuando, gracias a Connie, Steven descubre que sí tiene poderes sanadores, no en las lágrimas, sino en la saliva. Este momento profundamente emocional y significativo es cortado de lleno por la emoción y la euforia de Steven al descubrir que sí tiene poderes. Así es como termina el episodio. Sin embargo, el significado de esta última escena sin duda debemos tocarlo. En esa conversación final, lo que realmente está ocurriendo no es un simple intercambio de pensamientos, es el momento en el que por primera vez alguien le quita a Steven el peso del legado. Cuando él dice que todos esperan que sea como su madre y que teme nunca tener esos poderes, está confesando que siente que su lugar depende de cumplir con esa expectativa. Cuando Connie le responde que entonces será como ella y que eso no es algo malo, está desactivando la idea de que el valor está ligado a lo extraordinario. Le está ofreciendo una identidad que no se construye desde la comparación, sino desde la autenticidad. Y cuando Steven rompe en llanto, diciendo que sin poderes no podrá estar cerca de las gemas ni ir a misiones, queda aún más claro: su mayor miedo es quedarse solo, quedarse fuera de ese mundo que ama y al que quiere pertenecer. Entonces Connie lo interrumpe con esa frase contundente, que no necesita poderes para estar con ella, y al tomarlo de la mano y sostenerle la mirada, le está dando algo mucho más grande. Le está afirmando que su presencia es suficiente tal como es. Ese es el verdadero punto de quiebre emocional, porque por primera vez alguien no lo está midiendo contra la imagen de su madre, sino aceptándolo sin condiciones externas. Solamente lo está viendo a él, a Steven, no a Rose como figura tortuosa detrás de él. Es sencillamente poderoso. Esta senda hubiera cambiado por mucho el futuro. Sin embargo, en determinado momento se quiebra. El descubrimiento de que sí tiene poderes sanadores, pero manifestados de una manera distinta, rompe este momento clave. La euforia por descubrir esa habilidad corta abruptamente el momento íntimo. Aún así, el significado profundo permanece. Lo verdaderamente transformador no fue confirmar que sí tiene un don, sino entender que incluso si no lo tuviera, seguiría siendo valioso, seguiría siendo digno de estar con quienes ama. Este es el mensaje silencioso que sostiene todo el cierre del episodio. Aunque en este momento para Steven y para nosotros, este mensaje se pierde. Aparece mucho después, claro que sí. Sin embargo, esta idea a Steven no se le queda en esos momentos. Esto lo podemos notar en varios momentos del futuro, como cuando llega Lápiz, cuando se frustra por no ser útil, en la llegada de Jaspe, etcétera, etcétera, etcétera. Sencillamente, este corto momento es una bifurcación emocional que no logra consolidarse. Es como si por un instante Steven hubiera tocado una verdad que podía salvarlo de años de inseguridad, pero no tuvo el tiempo necesario para asimilarla, porque en vez de integrar la idea de que puede pertenecer sin cumplir un estándar imposible, refuerza la noción de que debe tener algo especial para quedarse al descubrir que sí tenía poderes. Por eso más adelante, cada vez que se siente desplazado, cada vez que aparece alguien más poderoso que él, cada vez que percibe que no es esencial, la herida vuelve a abrirse. Ese instante con Connie pudo haber sido la semilla de una seguridad distinta, una donde Steven no viviera persiguiendo la sombra de su madre ni midiéndose contra ella, sino construyéndose a sí mismo. Pero como no logra interiorizarlo en ese momento, la lección queda latente, no integrada. Y eso es lo trágico y brillante del episodio. Nos muestra que entender algo emocionalmente no siempre significa incorporarlo. A veces la verdad correcta llega demasiado pronto para alguien que todavía no sabe sostenerla, tal como le pasó a Steven. Si el video te gustó, me ayudarías mucho dando tu like, suscribiéndote para no perderte nada del contenido próximo y comentando qué te pareció o de qué otra cosa te gustaría que hablara. Te invito a adentrarte a todo el contenido del canal, empezando por alguno de los videos que a continuación te saldrán en pantalla. Así que sin nada más que decir, muchas gracias y nos vemos en uno de estos videos. ¡Adiós!